Me acuerdo que una vez mi mamá me llegó a contar algo sobre una amiga que tiene desde su infancia. Todo empezó porque yo le estaba contando que me interesaba todo lo relacionado sobre la religión yoruba y ella me empezó a decir que todo eso es cosa del diablo, cosa que se me hizo muy tonta que dijera. El caso es que ella me soltó una historia de su amiga. Cuando estaba en la secundaria su amiga, unas amigas de ella y ella, fueron a comprar una ouija, que son muy fáciles de encontrar en mercados. De aquí de Monterrey, el caso es que la consiguieron y empezaron a jugar y según ellas a tratar de hablar con alguien del más allá. El caso es que en esos casos se tiene que despedir de la ouija cuando concluye el juego. El caso es que no lo hicieron y cuenta la amiga de mi amiga que fácil, entre las 2 o 3 semanas que dura eso, en ese tiempo se le llegó a aparecer un muerto siempre. Y siempre tenía la cara desfigurada y estaba completamente quemado. Después de ese tipo de cosas ella soñaba con varias personas y llegó a soñar con Baphomet, algo así era su nombre. El caso es que después de las 2 o 3 semanas la amiga de mi mamá fue a tirar la ouija a un río que pasaba encima de un puente. Después de eso creo que pasaron 2 días y aún seguía pasando lo mismo, pero poco a poco iba desapareciendo. Conclusión, no jueguen con cosas que no conocen. Les voy a contar una historia que me platicó mi abuelita sobre eso. En casa de mi abuelita ella y otras 2 tías una vez jugaron en un cuartito que no tenía utilidad. Cabe recalcar que su casa era grande pero años después esa casa la dividieron en dos y en una mitad vivo yo y en la otra mi abuelita. Y bueno hay una ventana que junta dichas propiedades. Una vez aclarado esto prosigo y tiempo después llegó mi tío y su esposa y su hijo, mi primo. Y decía que en la ventana que une las propiedades veía a un señor de sombrero y pues no había nadie porque pues yo vivo al lado y una vez ese mismo señor se metió por él y lo quería meter en un costal él estaba dormido y yo estaba en mi casa y pues él estaba solo todos estaban en el patio de enfrente y de repente lo escucharon gritar y pues él tenía un sombrero de quién sabe qué y pues desde ahí llevaron a un cura para que bendiciera las propiedades y pues mi abuelita nos contó que una vez ahí jugaron ouija. Mi mamá me cuenta que ella solía jugarla con su grupo de amigas cuando tenían como 15 años. Ella me dice pues que obviamente en ese tiempo no había como ahora las redes sociales tanto acceso a información y ellas simplemente lo tomaban a la ligera como un juego de mesa más. Pero dice que sí se movía y respondía preguntas y que de hecho llegaron a preguntar varias cosas que sí pasaron, obviamente preguntas muy casuales como si le gustaban a tal persona y si tal chico le haría caso o así. Dice mi mamá que una vez, una de sus amigas le preguntó cuándo se iba a casar y le contestó que nunca, hasta la fecha no se ha casado y sus hermanas y hermanos de ella, que jugaban ouija y la tenían en su casa. No se casaron y de hecho mi mamá se casó ya grande, antes decían que si jugabas a eso no te casabas. Ella me comenta que nunca les dio miedo pero en esa casa sí llegaron a pasar después cosas raras y una de esas señoras que vivió siempre en esa casa falleció hace poco y durante sus últimos días se comportaba bastante extraño. No es el juego de la ouija, pero sí algo similar. Juego de la copa. Cuando tenía 9 años, mi hermana mayor y yo no teníamos sueño. Era el Día de las Almas, 1 de noviembre, entonces nos escapamos y fuimos a casa de unos vecinos. Como los padres de nuestros amigos se iban nos quedamos con ellos a ver la TV. Ellos eran tres una chica de 15 años, el niño de 14 y mi amiguita de 10. Al rato ellos se aburrieron y se fueron a una habitación a jugar ese juego. Quedé con la niña en el sillón y nos dormimos. En un momento empezamos a escuchar un ruido muy fuerte como de golpes en las paredes, y las luces parpadeaban. Seguido de eso los gritos de niño. Eran horribles. Él solo le gritaba a su hermana mayor que ya no quería seguir jugando. Luego vimos como del pasillo una sombra negra se nos acercaba. De ahí terminaron el juego, soplaron la vela y un poco la copa se rajó. A los días mi hermana y los niños más grandes tenían pesadillas y sentían que los tocaban. Le terminamos contando a nuestros padres y fue un seño a curarlos y bendecirlos. No sé bien en qué consistía el juego, pero si la copa reventaba estábamos condenados todos.
papá es maestro de preparatoria. En uno de los últimos salones de la escuela, era en la segunda planta, salón al fondo, jugaron ouija unas alumnas. Ese día se quedaron jugando cuando todos habían salido, dicen que empezaron a convulsionar, vomitar, gritar, llorar, y decían que veían cosas en ese momento. 2 de las 4 chicas fallecieron después del incidente de maneras raras pues enfermaron y nadie les daba diagnóstico. Hasta la fecha, ese salón se siente súper raro, pasan cosas feas, se mueven las sillas solas, amanecen todas las sillas apiladas al fondo, se pinta una mancha negra en el piso imposible de quitar, amanece rayado el pizarrón. Suelen aparecer gotas de sangre, se prenden y apagan las luces por la madrugada, e incluso se ven sombras dentro del salón por las cámaras. Las personas de intendencia suelen limpiar primero ese salón y llegan todos juntos a hacerlo. Yo recuerdo y siento que tuvimos la culpa. En unas vacaciones mis primos y yo, éramos niños entre 10 y 12 años, decidimos jugar, lo hicimos en un papel con letras y supuestamente si se movía y hablábamos con mi abuelo, según. Yo creía que eran mis primos moviéndolo, el caso es que lo hicimos en mi casa en ese lugar desde que tengo memoria siempre nos pasaron cosas muy feas. En esas vacaciones una semana después de jugar tuvimos un accidente en coche horrible. Mi hermano estuvo en coma como por 3 o 4 días, sobrevivió, pero estuvo a punto de irse. Mi abuela igual estuvo muy grave, todo horrible. Un primo el mayor se quedó solo en mi casa pues todos estábamos en el hospital y le pasó lo peor. Dice que estaba en la sala y en la recámara principal se escuchaba que brincaban en la cama y tiraban y quebraban cosas por todos lados, además de risas. Él se encogió y literalmente quedó en shock sin reaccionar, estaba completamente solo, y esa noche había lluvia y no había luz, no durmió en toda la noche al día suficiente por el estrés, tenía los ojos rojos. Y le salieron unas ronchas gigantes. Por todo el cuerpo. Y jamás a la fecha volvió a poner un pie en esa casa, toda esa serie de eventos siempre lo asumía que jugamos en esa ocasión. Mi madre y otras 2 tías jugaban a ser brujas, leyendo libros de magia negra y también acudiendo a varias videntes reales. El caso es que mi madre sí logró aprender algo de eso y un día se propusieron a jugar a la ouija para saber qué se necesitaba para tener gran poder dentro del ocultismo. Las 3 platican que hicieron la sesión normal y pues no pasó nada y que una de mis tías se enojó y gritó estas cosas más falsas que nada y de repente el objeto que se mueve a las letras empezó a moverse solo de forma muy brusca hasta que salió volando a una ventana y la rompió. En eso esa misma tía se desmayó y empezó a convulsionar pero no de una forma normal. Movía los brazos muy extraño y todos los familiares juran que sus brazos y piernas se estiraban demasiado y su cara se empezaba a deformar. Tenían un video que yo logré ver pero se borró completamente, lo vi de chico y tuve pesadillas. Cuando iba en la secundaria alguien la llevó y estaban jugando, entre esas personas mi mejor amiga estaba ahí. Hacían preguntas típicas de si estaba ahí, que si estaba atrás de alguien, cosas así. Yo recuerdo que solo estaba viendo parada atrás de ella. Para no hacer el cuento largo, los directores llegaron y se la quitaron, nos mandaron a la dirección. Recuerdo que en ese entonces no había tanto redes sociales, era más de mensajes de textos normal y me acuerdo que ella me escribía en la madrugada diciendo que no podía dormir, que tenía miedo y cosas así. Como 2 semanas pasaron, dejó de ir a la escuela, nadie sabía decirnos el por qué ella no respondía mis mensajes. Me topé a su mamá una vez en la iglesia y me dijo que Evelyn, así se llamaba, había cambiado mucho, que tenía miedo, que ya no reconocía a su hija. Como 3 días después, era 10 de febrero, recuerdo que ella me llamó y me invitó a una fiesta, me dijo que fuera, que yo no conocía a nadie de los que iban a estar, empezó a nombrar gente, entre esos nombres uno era el mismo con el que se introdujo la ouija. Yo hasta creí que la había escuchado mal, ella solo se rió, me dijo que me quería mucho y que ojalá no fuera a donde ella porque se pondría muy triste, lo cual me dejó muy confusa pues me acaba de invitar a una fiesta y después me dijo que no fuera o se pondría triste. Al otro día me enteré que falleció ese mismo día en la madrugada, según por problemas de salud, pero sus papás decían que no se lo explicaba pues ella siempre iba a sus chequeos y nunca nada había salido o apuntaba a que estaba enferma de alguna cosa. Yo sigo creyendo que la entidad con la que jugaron fue la causante.
Cuando éramos pequeños, vivíamos en una casa muy grande donde ocurrían cosas extrañas. Por las noches, se encendía la licuadora sola, el televisor cambiaba de canal y el estéreo comenzaba a reproducir música a todo volumen sin que nadie lo activara. La casa tenía 2 plantas y grandes ventanas, y los vecinos decían que veían a una mujer costurando toda la noche en el balcón. En la planta baja había una tienda, y ahí también sucedían cosas raras, las luces se apagaban sin motivo y algunos productos caían de los estantes. Mis papás siempre se preguntaban por qué ocurrían estas cosas, especialmente porque la casa era relativamente nueva. Una noche de jueves, regresábamos de la iglesia cuando vimos que a la hija pequeña de la vecina de enfrente la tenían sujetada entre varias personas, mientras ella gritaba desesperada cosas como, "no me lo saquen". En ese momento, otra vecina que era monja y estaba de vacaciones tras trabajar como misionera en Uganda se encontraba ahí y ofreció su ayuda. Varios meses después de ese incidente, la mamá de la niña visitó a mi mamá para platicar. Nos contó que, cuando la casa estaba en construcción, su hija había subido a jugar con una ouija. Fue entonces cuando mis papás entendieron que todo lo extraño que sucedía en la casa tenía su origen en ese evento. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.